A medida que la escena comenzaba, nuestro protagonista se presentó como Thor, con Iven revelando que era parte de un grupo de rango S liderado por el héroe S. Estaban en una misión y Toru preguntó a su compañera Liat si estaba bien. Ella confirmó que sí, y luego S elevó su motivación instándolos a no detenerse porque casi habían terminado. Thor compartió que todos eran amigos de la infancia que se apoyaban mutuamente y debían lograr grandes cosas juntos. Sin embargo, un día S llamó a Toru e informó que estaba expulsado del grupo. Toru quedó atónito y confundido al escuchar esto, y Lisa le dijo que ya debería haberlo sabido. Thor se preguntó si había sido un estorbo, incapaz de creer lo que estaba escuchando, y preguntó si estaban bromeando. S le dijo que entendiera y expresara que estaría muy triste si veía morir a su mejor amigo. Lisa estuvo de acuerdo con S y mencionó que Toru probablemente acabaría en una situación peligrosa en cualquier momento, enfatizando la diferencia significativa entre él y los demás miembros. Toru quedó atónito por las palabras de Lisa, pero luego notó el anillo en su mano. Se sorprendió al ver que no era el mismo anillo que le había dado. La confusión lo observó mientras miraba a San, dándose cuenta lentamente de que había sido obstáculo para su disfrute. Se dio cuenta de que había sido traicionado por su mejor amigo, quien también lo había traicionado al acostarse con su prometida. Envuelto en oscuridad, Toru no podía comprender cuándo había sucedido todo esto. S preguntó si ahora estaba claro para él y expresó su deseo de que Toru se mantuviera alejado, pero siguiera apoyándolos. Consumido por la ira, Toru no pudo contenerse y dio un fuerte puñetazo en la cara de S mientras lo maldecía. Estaba furioso, señalando que S sabía sobre su compromiso con Lisa y aún así hizo lo que hizo. S respondió con una sonrisa malévola, incitando a Toru a levantar su puño nuevamente. Sin embargo, antes de que pudiera golpear, Lisa intervino, golpeando a Toru y haciéndolo retroceder. Le dijo que se detuviera y los etiquetó duramente como escoria. Toru la miró incrédulo mientras Lisa arrojaba su anillo a un lado, dejando claro que no quería tener nada más que ver con él, y le instó a que se alejara de ellos. Toru no esperaba este giro de los acontecimientos. Abandonó el grupo y se aventuró bajo la lluvia llevando consigo el anillo descartado en su frustración y sensación de traición. Lanzó el anillo y golpeó el suelo mientras yacía en el suelo mojado. No podía dejar de preguntarse qué estaba pensando Lisa cuando se acostó con San. A medida que la lluvia finalmente cesaba, Toru contemplaba su futuro. Examinó sus estadísticas y se dio cuenta de que, aunque no tenía estadísticas sobresalientes, poseía numerosas habilidades que parecían de poco uso. Se preguntó si tenía otras habilidades más potentes ocultas en su interior, quizás tan formidables como las de S. Empezó a verse a sí mismo como una molestia para los demás. Justo en ese momento, apareció un perro demonio negro captando la atención de Toru. Sacó rápidamente su espada, sintiendo una sensación de alerta mientras el perro se abalanzaba sobre él. Toru se disculpó y murmuró que necesitaría la ayuda del perro para aliviar su estrés. En ese momento, cortó al perro demonio en dos, y al hacerlo, sus estadísticas comenzaron a subir rápidamente. Se reveló que había alcanzado el nivel 300, pero su estado físico actual no podía sostener este poder. Una notificación le informó que su cuerpo sería reconstruido. Una energía misteriosa lo envolvió, completando la reconstrucción física, y Toru se transformó en un hombre dragón. Confundido por esta transformación repentina, Toru se preguntó sobre la naturaleza de la notificación y su estado de nivel 300. Verificó sus estadísticas y se dio cuenta de que estaba subiendo de nivel. Reflexionó sobre cómo había puesto más esfuerzo que nadie en su grupo pero luchó por subir de nivel. Se rió y miró al cielo, decidiendo que emprendería un viaje para explorar el mundo. Toru creía que, como nivel 300, no había nada que temer y podría lograr cualquier cosa que se propusiera. Consideró que esta podría ser la mejor manera de reparar el agujero gigante en su corazón. Determinado, se puso de pie y resolvió comenzar visitando el país cercano. La escena luego se trasladó a Armen, un bullicioso pueblo fronterizo que Toru había alcanzado. Se maravilló de lo animado que era el lugar a pesar de su ubicación remota. Su atención se centró en una tienda de esclavos, y entró, dándose cuenta de que quería encontrar un compañero en quien pudiera confiar como compañero mientras nos adentrábamos más en la situación que descubrimos. Un esclavo estaba vinculado por contrato a no traicionar a su amo. Todo lo que Toru tenía que hacer era pagar y el esclavo estaría vinculado a él para siempre. Al entrar en el establecimiento, un hombre lo recibió y preguntó qué podía ofrecer. Toru explicó que necesitaba un esclavo para acompañarlo en la batalla y no tenía preferencias específicas de raza.
El hombre recomendó a un hombre lagarto para el combate, y Toru preguntó sobre el precio, que resultó ser de 30 millones. Al escuchar esto, Toru pidió ver al hombre y luego presentó a una elfa sin experiencia en combate pero con el potencial para convertirse en maga. Mencionó que podría ser menos efectiva en defensa a distancia a menos que fuera entrenada. Toru preguntó sobre su precio, que era de 25 millones, pero permaneció en silencio considerando su presupuesto. Viendo la vacilación de Toru, el hombre preguntó por su presupuesto, a lo que Toru respondió que era de 1.2 millones. El hombre lo llevó a otra habitación donde mencionó que los esclavos allí valían menos de 1 millón. Los describió como feos, débiles y no entrenados, pero también sugirió que podrían ser adecuados para otros fines. En una jaula, Toru encontró a una niña pequeña que, al verlo, parecía asustada y mencionó el número 300. Toru se preguntó si ella había notado su nivel y preguntó por su precio. La persona respondió que era de 1.1 millones. Toru cuestionó si era demasiado barato, y la persona le aseguró que era la cantidad correcta, mencionando que la niña estaba muy enferma. Acercándose a la niña, Toru le preguntó su nombre, y ella se presentó como Kade. Toru comentó que era un buen nombre. Toru hizo una declaración firme de que compraría a la niña. Después de finalizar el contrato, la llevó a su espalda y la llevó a ver a un médico. El médico examinó a Kade y explicó que tenía una enfermedad rara que afectaba a las personas bestia. Era difícil de diagnosticar porque carecía de orejas o cola, pero el médico notó sus pupilas largas y estrechas y una protuberancia que se asemejaba a una cola. Al escuchar esto, Toru se preguntó si sus habilidades físicas se verían mejoradas debido a su condición. Le preguntó al médico qué se podía hacer para curar la enfermedad, y el médico le informó que necesitaban una poción hecha con el corazón de un dragón de especie original. No funcionaría en subespecies. Toru tranquilizó a la niña, diciéndole que no se preocupara porque se recuperaría pronto. Miró a la niña y se dio cuenta de que, para que ella fuera útil para él, primero necesitaba ser curada. Salieron de la clínica decididos a encontrar una manera de curar la enfermedad de Kade. La escena cambió cuando Toru entró en un denso bosque. Notó que habían pasado 3 horas desde que comenzó a caminar por el bosque, y a lo largo del camino, muchos trasgos lo encontraron, echaron un vistazo a su nivel y huyeron rápidamente. Miedo. Toru se preguntó sobre el paradero del dragón que buscaba cuando de repente un rugido feroz resonó por el bosque, señalando la presencia de un dragón. Toru se apresuró hacia la fuente del sonido, contemplando si podría derrotar a un dragón. En ese momento, apareció ante él un dragón enorme, de más de 10 metros de altura. Toru quedó impresionado por la vista de esta criatura colosal y se preocupó por Kad, quien lo esperaba. Reuniendo su valor, Toru desafió al dragón a una batalla. El dragón respondió volando y balanceando su cola, preparándose para atacar a Toru. Logró esquivar la cola, aunque sintió un profundo temor. El dragón intentó atacarlo, pero en ese momento de peligro, Toru pensó en Lisei-san, y gritó que no era nada como ellos. Con un poderoso golpe de su espada, logró cortar la cabeza y la cola del dragón. Su golpe fue tan poderoso que también dividió una gran roca detrás del dragón en dos. El dragón cayó derrotado al suelo, dejando a Toru asombrado por el poder de su nivel 300. Mientras Mike caía, Toru regresó a casa con Kad. Le ofreció la poción y le pidió que la bebiera. Kad preguntó si Toru había hecho todo esto por ella, a lo que él respondió que había reunido los ingredientes y había pedido al médico que creara la medicina, enfatizando que ella debería beberla por su bien. Kad tomó la poción y se quedó dormida. Toru la cuidó, notando que parecía estar ligeramente mejorada. Reflexionó sobre el nuevo poder que había descubierto dentro de sí mismo, dándose cuenta de que tenía más fuerza de la que jamás había imaginado. Fue un día que no esperaba, uno en el que no tenía que preocuparse por cosas como estas. Toru eventualmente se instaló para dormir junto a Kad. Al día siguiente, llevó la carne de dragón consigo y pidió a un chef que la preparara. El chef examinó la carne, pensando inicialmente que se parecía al cerdo, pero al examinarla más de cerca se dio cuenta de que era diferente. Toru explicó que era carne de dragón rojo, dejando al chef atónito. Sin embargo, preparó un plato con filete de dragón y una hamburguesa hecha con la carne. Toru probó el filete y lo encontró increíblemente delicioso, admitiendo que nunca volvería a ver a los dragones de la misma manera. También compartió la hamburguesa con Kad, quien quedó igualmente impresionada por la sabrosa carne del dragón. Después, fueron de compras para ropa para Kad y visitaron una tienda de armas. Kad seleccionó 2 armas de hierro que parecían un poco grandes para ella. Toru se dio cuenta de que,
dada su procedencia de la raza bestia. No era sorprendente que tuviera la habilidad de manejarlas con facilidad. Mientras caminaban juntos, Kat se detuvo de repente y miró una tienda de galletas. Toru notó su interés y le preguntó si quería algunas galletas. Inicialmente tímida, eventualmente estuvo de acuerdo y disfrutaron juntos de unas deliciosas galletas. Toru compró algunas galletas para Kat, y se sentaron en un banco cercano. Ella le agradeció a Toru y lo llamó su amo. Toru le pidió que dejara de llamarlo así, lo que la entristeció. Se preguntó si él iba a deshacerse de ella, y en respuesta, Toru puso su mano en su cabeza, preguntándole de qué estaba hablando. La tranquilizó, diciéndole que no tenía intenciones de abandonarla y expresó su deseo de que ella se quedara con él hasta el final de su vida. Sonrió y admitió que podría no ser el mejor amo, pero enfatizó que la necesitaba. Kat quedó profundamente conmovida por sus palabras y declaró que Toru era el mejor amo que podría haber. Expresó su disposición a hacer cualquier cosa por él y le pidió que se quedara con él para siempre. Toru se sonrojó y respondió que se sentía un poco avergonzado de escuchar eso. En ese momento, una luz brillante surgió de repente, dejando a Toru confundido y asombrado por lo que estaba sucediendo. Al concluir el evento, Toru no podía creer lo que acababa de pasar. Recibió una notificación que indicaba que su límite se había roto una vez más y se le había añadido una nueva habilidad, el multiplicador de experiencia. Toru quedó asombrado al ver que sus habilidades se habían mejorado y se preguntó cuánto poder había ganado ahora. Una aura densa rodeaba a Toru, causando que Kat cayera bajo la presión. Impresionada, elogió a su amo, y Toru le ofreció una mano disculpándose por asustarla. Explicó que sus habilidades le habían concedido. Le dijeron que la nueva habilidad del multiplicador de experiencia le otorgaba más poder. Toru luego verificó sus estadísticas y se quedó asombrado al ver que su nivel de habilidad había aumentado drásticamente. Normalmente estaría alrededor del nivel 10, pero se preguntó si había superado el límite. Este nuevo poder lo dejó reflexionando sobre los cambios dentro de sí mismo. Preocupada por Toru, le preguntó si estaba bien. Toru le aseguró que no había problema, solo sorpresa. Luego le preguntó si había algo que ella quisiera. Al principio, ella declinó, pero eventualmente admitió que quería un poco de jabón. La escena volvió a su hogar, donde estaban en el baño. Kade, sintiéndose tímida, preguntó si Toru estaba seguro de que podían bañarse juntos. Toru la tranquilizó, diciendo que no le interesaba ver el cuerpo de una chica. Ella entró cubriéndose con una toalla, y Toru le pidió que se sentara. Se ofreció a lavarle el cabello, pero ella protestó diciendo que no podía permitir que su amo hiciera eso. Toru insistió y emitió la orden de que se sentara, enfatizando que era una orden. Mientras Kade se acomodaba, Toru comenzó a lavarle la cabeza. Durante esto, le quitó la toalla y notó un bulto peculiar en su espalda. Curioso, le preguntó sobre su raza. Kat respondió que era una zorra. Toru reflexionó sobre el hecho de que nunca había visto una zorra como ella antes, pero sabía que existían. Recordó que las zorras a menudo estaban asociadas con el pelaje dorado. Perdido en sus pensamientos, Toru accidentalmente tocó el pecho de Kat. Rápidamente se dio cuenta de su error, retrocedió y se disculpó. Kat respondió que no le molestaba si su amo la tocaba torpemente. Toru la miró y mencionó que pensaría en ello cuando ella fuera mayor. Kat mencionó que necesitaba recortarse el cabello porque estaba fuera de control. Toru señaló que no quedaba mucho por cortar, a lo que ella respondió que el cabello restante eran sus orejas. Toru se sorprendió, ya que Kat también tenía orejas humanas. Ella explicó que había una teoría de que el dios que creó la raza bestia apreciaba esas orejas y, por otro lado, querían tranquilizar a los humanos. Toru bromeó diciendo que sonaba como un fetiche, y Kat estuvo de acuerdo con una risita. Continuaron limpiando la habitación juntos. De repente, Kat se dirigió a Toru como su amo y sonrió, expresando cuánto había disfrutado de su día. Esperaba más momentos divertidos mañana. Toru sonrió y estuvo de acuerdo con ella. La escena cambió a Toru, quien parecía deprimido y hacía tareas domésticas con una actitud tensa. Cuando Kat le preguntó al respecto, explicó que el anciano de la tienda se enfadó y le cobró una cantidad significativa de dinero por reparar su espada. Kat preguntó qué quería decir con eso, y Toru contó los eventos. Estaba limpiando la espada cuando de repente se rompió. Fue a una tienda de armas para conseguir una nueva espada, y la que eligió parecía resistente. Sin embargo, tan pronto como la levantó, se rompió en 2 piezas. Esto enfureció al dueño de la tienda, resultando en la situación que estaba enfrentando ahora. Kat preguntó si podía ayudar,
y Toru cuestionó si estaba bromeando. Ella creía que las armas sagradas solo podían ser usadas por héroes y no estaba segura de si podría manejarlo. Sin embargo, Cad lo motivó expresando su confianza en que él podría tener éxito. Lo llevó al templo de las armas sagradas, y Toru quedó asombrado. Preguntó si era realmente posible. Cad explicó que se decía que el templo fue construido por los dioses. Reveló que había dos pruebas para obtener las armas sagradas. La primera era abrir una puerta cerrada, y la segunda era retirar las armas del pedestal. Toru preguntó cómo ella sabía todo esto, y ella respondió que conocía a alguien que estaba bien informado sobre estos asuntos. Al llegar al primer paso del viaje, Cad animó a Toru a intentarlo. Se acercó a la puerta y la empujó con una sola mano, encontrándolo sorprendentemente fácil de abrir. Al ver esto, Cad lo felicitó por pasar el primer paso. Continuaron caminando y eventualmente encontraron una espada. Toru notó la espada y se dio cuenta de que era el brazo sagrado, una espada de una mano. Sin embargo, Cad le informó que las armas sagradas eran conocidas por cambiar su forma para adaptarse a su dueño. Toru se preparó, agarró la espada y comenzó a tirar de ella. Después de aplicar una cantidad significativa de fuerza, la espada finalmente se liberó, haciendo que Toru perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás. Al ponerse de pie, Cad lo felicitó y Toru le agradeció, aunque mencionó humildemente que eventualmente lo habría logrado por sí mismo. Ruborizado, comentó que ella le estaba dando demasiado crédito. Toru luego reflexionó sobre el hecho de que no había recibido un solo elogio en casi un año, notando que ni siquiera Lisa lo había elogiado. Cad sugirió que ahora podrían aventurarse juntos, y Toru estuvo de acuerdo. Al salir, Toru mencionó su plan de dirigirse a la ciudad, formar un grupo y hacer su debut como aventureros. La escena cambió al grupo de S, el mismo que había desterrado a Toru. Ese estaba disfrutando de un momento de placer con Losa, quien gemía en éxtasis, pero estaba decepcionado por su falta de resistencia. Se sentó recordando a Toru, y la expresión en su rostro era impagable. Toru había sido traicionado por la mujer a quien amaba, aquella a quien le había dado el anillo, y ahora lo consideraba un idiota. Se reveló que Lisa N y Sora en realidad no tenían sentimientos románticos por Toru. En cambio, ese poseía el ojo demoníaco del encanto, un poder que le permitía cautivar a la fuerza al sexo opuesto. A pesar de ser un hombre impecable en todos los sentidos, ese había sentido celos cuando Lisa Nan y Sora inicialmente eligieron a Toru sobre él. Ahora, Lisa, quien inicialmente se negaba a prestarle atención, estaba enamorada de San. Mencionó que disfrutaba de los días en los que podía ser íntimo con Lisa justo bajo la nariz de Toru, pero ahora encontraba más satisfactorio estar con ella sin restricciones. Expresó su felicidad por no tener más el lastre de Toru frenándolo y contempló la necesidad de enfrentarse al Señor Demonio tarde o temprano. Se reveló que el Señor Demonio solo aparecía una vez cada 100 años, emergiendo usualmente de la tribu demoníaca, pero ocasionalmente entre los humanos. Ese se dio cuenta de que necesitaría buscar algunas de las armas sagradas para continuar su misión. Mientras ese consideraba la posibilidad, se dio cuenta de que implicaría mucho trabajo. Sin embargo, la fama y el dinero que ganaría lo hacían parecer valioso. Se consideraba afortunado de tener un harén de princesas y se regocijaba en la idea de que esta era la mejor vida. Pero al día siguiente, ese recibió noticias impactantes de que el dragón ya había sido derrotado. Alguien le informó al respecto, y ese expresó su sorpresa por la súbita noticia. Preguntó quién era responsable de derrotar al dragón, y la persona respondió que no conocían la identidad del culpable. Habían ido a investigar y encontraron el dragón ya muerto. La escena cambió mostrando la frustración de ese mientras golpeaba un árbol desesperado. Cuando Losa le preguntó si estaba enojado, ese lo negó y sugirió que dejaran atrás el incidente del dragón y hicieran algo divertido. Al final, esta sugerencia enfadó a San, y le gritó a Nai que se callara. Losa se preguntó quién podría haber logrado derrotar al dragón, considerándolo un enemigo que ningún aventurero común podría esperar conquistar. A pesar de que la ciudad estaba en paz, ese instó a los demás a seguir moviéndose. Sin embargo, unas horas después, ese recibió otro golpe, el brazo sagrado había desaparecido. Preguntó dónde estaba, y a pesar del intento de Lisa de calmarlo, la apartó y le advirtió que no lo tocara. A medida que crecía la ira de ese, no podía evitar preguntarse si todo había salido bien. Desde la partida de Toru, sospechó que Toru podría haber tenido un papel en ello, pero rápidamente descartó esa idea al darse cuenta de que Toru no podía ser responsable. En cambio, creía que estaban lidiando con alguien más fuerte,
pero no tenía conocimiento de nadie en Armen que pudiera derrotar a un dragón rojo. Ese consideró la posibilidad de que la misma persona que había tomado el brazo sagrado también fuera responsable de matar al dragón. Frustrado, declaró que si alguna vez se encontraba con esta persona, saldaría cuentas. Salió enfurecido y cambió sus planes, anunciando que iban al dungeon de la Tata. Ese creía que al completarlo, podría ganarse un nombre y obtener reconocimiento. La escena cambió mientras el grupo de ese se dirigía hacia el dungeon. Pidió indicaciones, pero la persona a la que preguntaron parecía confundida. Explicaron que había un dungeon allí el mes pasado, lo que dejó al grupo de ese en shock. Ese insistió en obtener direcciones, pero la persona respondió que no había indicaciones específicas y les aconsejó que siguieran caminando hacia adelante. Esta respuesta no tenía sentido para San, pero al llegar al dungeon, quedaron atónitos. El dungeon había desaparecido, reemplazado por un agujero masivo que lo había destruido. La escena luego cambió a un mes atrás en la Tata, donde Cad y Toru obtuvieron sus tarjetas de aventureros. Toru notó que su antiguo grupo, Buitefan, tenía una clasificación Ranus, pero ahora volvía a ser rango B. Mientras caminaban por la ciudad, comentaron sobre el fuerte olor a alcohol en el aire. Toru explicó que este lugar era conocido por su entretenimiento y abundante alcohol. Preocupada, Cad le dijo que estaba allí para él y que no necesitaba ir a un lugar así. Sin embargo, Toru continuó caminando, y Cad mencionó que había oído hablar de un dungeon en la ciudad. Toru estuvo de acuerdo y dijo que podrían visitarlo mañana. Le preguntó a Cad qué sabía sobre el dungeon, a lo que ella respondió que era la primera vez que escuchaba sobre eso. Toru luego le explicó que hay dos razones principales por las cuales los aventureros se aventuran en dungeons. Primero, mencionó que es para recolectar materiales y equipo de los monstruos que derrotan, y así es como la mayoría de los aventureros ganan su vida. La segunda razón es llegar a la piedra central en el fondo del dungeon. Explicó que la piedra central es un material valioso y los aventureros pueden obtener objetos raros, habilidades y otras increíbles recompensas de ella. Al llegar al dungeon, Toru sugirió que, dado que Cad todavía se estaba recuperando, solo deberían explorar los primeros 4 pisos. Ella estuvo de acuerdo, y entraron en el primer piso del dungeon. Cad usó su magia para derrotar a los monstruos, y al ver sus habilidades, Toru quedó impresionado. Sabía que ella podía usar magia, pero sus habilidades superaron sus expectativas. Se sorprendió aún más cuando Cad revisó sus estadísticas y descubrió que ya estaba en el nivel 15. Toru se sorprendió porque apenas habían comenzado hacía una hora y ella había progresado significativamente. Cad especuló que podría ser porque estaba cerca de él. Luego, al llegar al tercer piso, Cad evadió hábilmente cada ataque de los monstruos y lanzó un poderoso ataque derrotándolos a todos. Miró a Toru, quien estaba impresionado de que hubiera limpiado todos los enemigos en este piso. Sin embargo, Cad sintió que el nivel 30, aunque el nivel 30 aún no era suficiente, expresó su deseo de volverse aún más fuerte. Toru le preguntó si estaba cansada y, dado que ya habían reunido suficientes materiales, sugirió que regresaran. Ella estuvo de acuerdo, pero al salir, que notó algo en el suelo y lo recogió, preguntándole a Toru qué era. Él explicó que era un almacenamiento mágico para objetos raros y mencionó que podía contener hasta 100 objetos. Ella preguntó si podía almacenar objetos de cualquier tamaño, y él confirmó al reconocer el círculo mágico en el bordado, que le pidió a Toru que continuara explorando el dungeon, pero él declinó, explicando que se estaban quedando sin comida y agua, y podrían morir de hambre si no regresaban. Reaseguró a que no había necesidad de apresurarse, y guardaron sus pertenencias en el círculo mágico antes de emprender su viaje de regreso. Al llegar a un restaurante, que elogió la deliciosa carne, y Toru se preguntó sobre sus ganancias del día, dándose cuenta de que habían ganado 1.2 millones de monedas. Elogió a que por su excelente desempeño en su primera vez. Ella le preguntó si quería comer, y al principio mencionó que ella había ordenado la comida con el dinero que había ganado en el dungeon. Sin embargo, que amablemente le ofreció algo de su comida, explicando que sabía aún mejor cuando se compartía con alguien. Toru aceptó su oferta y reflexionó sobre cómo su vida había mejorado desde que conoció a que mientras caminaban por la ciudad. La escena cambió, y que despertó a Toru para su sorpresa. Vio que había crecido significativamente, y ella mencionó que así es como se veía cuando abría los ojos, preguntándole qué hacer a continuación. Mientras Toru miraba a que, notó que su figura se había vuelto más curvilínea y grande, y preguntó asombrado si realmente era que,
preguntándose cómo había ocurrido esta transformación, que explicó que su aumento repentino de nivel podría haber causado esto, mencionando que había escuchado que cuando el nivel de un niño supera los 20, su cuerpo crece rápidamente durante la noche para equilibrar su poder aumentado. Toru contempló esta información pero le costaba creerlo. Recordó su propia experiencia de cambiar de raza al subir de nivel, haciéndolo escéptico sobre transformaciones tan rápidas. Sin embargo, expresó su sorpresa por la nueva belleza de Kei y luego preguntó por qué seguía desnuda, instándola a ponerse algo de ropa, que le mostró algunas prendas que le quedaban demasiado cortas. Toru le entregó una camisa y le pidió que se la pusiera por el momento. Ella lo hizo, pero mencionó que aún le quedaba grande. Luego, Toru le dio un par de pantalones y le pidió que también se los pusiera. Decidieron ir a comprar ropa nueva para Kei. Emocionada, salió y le preguntó a Toru cómo se veía con su nueva vestimenta. Toru la elogió, diciendo que la ropa le quedaba bien. Se dio cuenta de que su cuerpo había experimentado un cambio significativo, pero ella seguía siendo la misma por dentro. Le preguntó si podía manejar el otro abanico de hierro, a lo que comenzó a agitarlo para demostrar su habilidad. Toru explicó que esto le permitiría realizar 2 ataques mágicos simultáneamente. Mientras caminaban por la ciudad, la gente no podía dejar de mirar a Kei y hablar de ella. Estaban asombrados por su belleza y deseaban tener una esclava hermosa como ella. Toru estaba molesto por los cumplidos dirigidos a Kei y la envidia que provocaba entre quienes los veían. Que expresó su determinación de ganar mucho dinero para su amo ese día, pero Toru le aseguró que no había necesidad de preocuparse. Mencionó que aún le quedaba dinero de cuando mató al dragón y le pidió que se centrara en subir de nivel. Le informó que ya había comprado comida y agua para la aventura del día. Esta noticia emocionó a Kei, y ella esperaba divertirse. Al entrar en el dungeon, que fue atacada por esqueletos, usó su magia para destruir cada esqueleto y celebró su victoria. Sin embargo, Toru encontró las batallas aburridas e incluso se sintió somnoliento, ya que el nivel actual de Kei era 50, mientras que el necesario para el 4.º piso era solo 15. Cuando le preguntó si estaba cansado, lo negó y explicó que se había despertado muy temprano esa mañana. Luego, que tomó un abanico de hierro, limpió el piso y colocó una estera para sentarse. Toru estuvo de acuerdo en que sería agradable descansar y se tumbó con la cabeza en el regazo de Kei. Disfrutó de su aroma y sintió que podría dormir bien después de una breve siesta. Se despertó y agradeció a Kei, mencionando que había dormido bien. Sin embargo, al despertar, vio esqueletos rodeándolos y preguntó qué había pasado. Kate explicó que los esqueletos los atacaron mientras él dormía, pero ella los había derrotado. Toru se sorprendió de que hubiera logrado vencerlos sin dar ni un solo paso. Que se ofreció a quitarle el polvo y, usando su cola, le limpió suavemente. Toru experimentó una sensación divina durante este momento, sintiéndose como si estuviera en un estado sagrado. Luego, preguntó por sus estadísticas. Toru admitió que no sabía nada sobre las estadísticas actuales de Kei, pero le aseguró que estaba bien si no quería mostrárselas. Sin embargo, Kei insistió en que era propiedad de su amo y, por lo tanto, le mostraría sus estadísticas. Luego, exhibió sus estadísticas, y Toru notó que poseía todas las habilidades que debería tener un mago, especialmente la habilidad de aumento de poder, que era una habilidad rara que todo mago debería tener. Mientras la observaba, no pudo evitar pensar que esta chica estaba destinada a convertirse en una gran estrella. Luego, le preguntó si quería seguir descendiendo en el dungeon, y ella estuvo de acuerdo, diciendo que estaba bien si Toru lo aprobaba. Continuaron y llegaron al 10.º piso, donde fueron atacados por goblins montando lobos. Sin embargo, fue fácil para Kei derrotarlos con su magia. Toru preguntó sobre su destreza con la magia, y ella confirmó que la fuerza de su magia aumentaba más rápido que la cantidad que usaba debido a su nivelación. Toru ofreció su ayuda, pero que fácilmente despejó a los goblins con sus hechizos mágicos. Toru se sintió mal por los jinetes goblins, ya que se suponía que eran oponentes fuertes. La escena cambió, y estaban cenando al aire libre. Kate le ofreció comida a Toru, y él le agradeció. Mencionó que, como esclava, era su deber, pero Toru respondió que estaba acostumbrado. Luego, le preguntó por su nivel, y ella respondió que era 150. Toru se sorprendió de que ya hubiera superado el nivel 100. Luego, preguntó si tenía algún consejo para utilizar la magia, y ella confirmó que lo más importante era la imagen que uno tenía en su mente. Si conocían el hechizo, podían lanzarlo bajo diversas condiciones, pero incluso sin conocimientos previos, aún podían realizar magia.
Al escuchar el consejo de Ke, Toru intentó imaginar una llama en su mente y luego abrió la palma de su mano. Emergió un fuego, pero desapareció después de un corto tiempo. Ke comentó que era bastante difícil y sugirió que podría mejorar con la práctica. Toru contempló la idea, pensando que si fuera posible, le gustaría poner el exceso de magia que poseía en buen uso. La escena luego cambió al día siguiente, cuando llegaron al piso 19. Toru se sintió nervioso, ya que fue atacada de repente por guerreros orcos, esqueletos malditos y un minotauro todo a la vez. Le advirtió que tuviera cuidado, pero justo a tiempo, que lanzó un hechizo de congelación, convirtiendo a todos los enemigos en hielo. Se volvió y preguntó si Toru dijo algo, pero lo negó, aún sorprendido de que Kitty ya hubiera alcanzado el nivel 200. Se preguntaba por qué seguía preocupado por ella. Mientras continuaban, llegaron al piso 30 y Thor aconsejó a Ki que no bajara la guardia. Para su sorpresa, no había enemigos a la vista y finalmente llegaron al núcleo del calabozo, que brillaba intensamente. Thor comentó que parecía que habían llegado al final. Kade sugirió que tocara el núcleo, pero Toru sintió que era gracias a ella que habían llegado tan lejos y la instó a hacerlo. Ella declinó, insistiendo en que él lo hiciera. Toru tocó el núcleo, reflexionando sobre cómo había soñado con completar mazmorras desde que era niño. No pudo evitar preguntarse qué tipo de recompensa les esperaba. Después de un tiempo, que llamó a Toru para que despertara. Abrió los ojos e inquirió sobre lo sucedido. Que le pidió que mirara hacia arriba. Se quedó atónito al ver que todo el calabozo había desaparecido. Habían tenido éxito en superarlo. Se preguntó a dónde había ido y luego que notó un anillo en la mano de Thor, que no llevaba antes. Preguntó si era su recompensa por superar el calabozo. Kade también tenía el mismo anillo en el dedo. Apareció una notificación felicitándolos por completar el laberinto de la Tata e indicándoles que reclamaran sus recompensas. Recibieron el anillo de disfraz y se les informó que el segundo claro rápido era un calabozo. Toru estaba asombrado por el anillo de disfraz y Ki explicó que podía ocultar su estado y tenía un bono que parecía mejorar su rendimiento con cada nivel. Toru señaló que ambos estaban en un nivel alto y que el anillo podría ser muy útil. Mirando hacia arriba, sugirió salir de allí. Que se preguntó si podrían llegar a la salida, pero Toru la levantó y la llevó en brazos. Le dijo que se agarrara fuerte y se preparó para saltar. Aunque que estaba asustada y pensaba que no podrían hacerlo, el salto de Toru los llevó fácilmente al otro lado del agujero. Se dio cuenta de que tuvieron suerte de que fuera medianoche e instó a Ke a irse antes de que las cosas se complicaran. Ella estuvo de acuerdo con su decisión. 2 días después de salir de la Tata, Toru anunció que se dirigían a la ciudad de Inarch. Reconoció que podría parecer un viaje sin sentido, pero también mencionó que habían logrado las cosas que querían hacer. Cuando llegaron a su destino, era un edificio significativo. Thor comentó que parecía como si hubiera habido una civilización avanzada que había prosperado allí, refiriéndose a los creadores de esta civilización como las grandes razas. Thor explicó que su propósito era explorar las ruinas de los dioses y señaló que las razones de la destrucción y desaparición de esta antigua civilización aún eran desconocidas, pero algunas de sus estructuras permanecían. Describió estas ruinas como una fuente de fascinación humana, y como estaban en un largo viaje, no podían permitirse perder la oportunidad de visitar esos lugares y disfrutar de la comida gourmet mientras se sentaban. Kid preguntó si Toru tenía un nombre en mente para su grupo. Toru reflexionó sobre esto y sugirió Brigada Errante. Agregó que el número de personas en su grupo podría aumentar en el futuro, y que estuvo de acuerdo. Se estableció el nombre. Thor expresó que estaba aquí para disfrutar y explorar el mundo sin prisas. Después de un tiempo, se dio cuenta de que no había preguntado en un tiempo y preguntó cómo Ki se había convertido en esclava. En ese momento, un carro cruzó su camino y Toru notó que bandidos seguían el carruaje. Gritó que el carruaje se detuviera, y el y Ki corrieron a ayudar. Los bandidos exigieron que se detuvieran, prometiendo no quitarles la vida. Sin embargo, Toru confrontó rápidamente a uno de los bandidos y lo golpeó, haciendo que se desviara de su curso. Luego, se posicionó frente a los bandidos, instruyéndolos a detenerse. Los bandidos preguntaron sobre su identidad, y 2 de ellos se apresuraron a atacarlo con espadas. Toru usó sus habilidades para soplar aire sobre ellos, haciéndolos volar debido al impacto, dejando a los otros bandidos atónitos. Mientras tanto, algunos bandidos por detrás se prepararon para atacar sigilosamente a Thor con flechas, pero que intervino rápidamente, usando sus abanicos de metal para romper las flechas y atacar a los bandidos.
Declaró con confianza que los bandidos no eran rival para ellos, y los derrotaron. Cuando se despejó el polvo, una hermosa dama salió del carruaje y expresó su gratitud, mencionando que no sabía quiénes eran, pero estaba agradecida por su ayuda. Se presentó como Marán, la hija del conde Roda. Thor se presentó como aventurero e introdujo a Kid como su esclava. Marán estaba complacida y les pidió que visitaran su mansión para mostrar su gratitud. Insistió en que subieran al carruaje, y durante el viaje preguntó sobre los planes de Thor y hacia dónde se dirigía. Toru respondió que actualmente planeaban dirigirse a Einarch. Marán ofreció invitarlos a su residencia, sugiriendo que podrían quedarse en su mansión durante el día. Tori dudó, diciendo que no podía dejarla hacer tanto esfuerzo, pero Marán le aseguró que estaba bien. Tori preguntó aún sobre Kid, y Marán sonrió, diciendo que Kid iría a donde fuera que fuera su amo. La escena cambió cuando llegaron a la mansión y Marán lo recibió. El mayordomo, a quien llamó Sias, la saludó, y ella preguntó si su padre estaba presente. El sirviente personal de Marana, Urara, se presentó y mencionó que les mostraría a Toru y Kei a sus habitaciones. Luego los llevaron a su habitación, y al entrar, Toru vio la cama y no pudo resistirse a saltar sobre ella sintiéndose emocionado. Maranto llegó y comentó que estaba bastante entusiasmado. Toru se sintió un poco avergonzado al ser observado por ella y mencionó que le gustaría mostrarle la ciudad. Le preguntó si estaba disponible, a lo que Toru accedió, diciendo que había estado pensando en salir. Mientras exploraban la ciudad, Kid y Maranta se divirtieron, mientras Thor caminaba junto a Aurera. Le preguntó si Maranta era realmente la hija del señor y preguntó si estaba segura de que podía protegerla sola. Urera explicó que Maranta era amada por la gente y tenía su apoyo. Toru comentó que parecía bastante segura de sí misma. Urera reveló entonces que Maranta solía ser una aventurera de rango S, mostrando sus habilidades. Maranta llamó la atención de que mencionando una tienda conocida por sus deliciosos dulces. Kade le pidió permiso a Toru para ir y comer, lo cual permitió, dándole el dinero para hacerlo. Mientras se iban, Toru reflexionó sobre lo cercano que se había vuelto a Kade. Se admitió a sí mismo que había estado ahorrando para ella y estaba dispuesto a liberarla si así lo deseaba. Sin embargo, no podía ignorar el dolor que aún sentía cuando pensaba en Lisa. Esperaba que algún día pudiera olvidarlo todo y llevar una vida pacífica sin necesidad de una esclava. Mientras continuaban su visita, se encontraron con una estatua gigante. Maranta explicó que se construyó cuando su padre era el señor de la ciudad como un joven con la ayuda de los habitantes. Su padre se sintió algo avergonzado por ello. De repente, la ciudad empezó a temblar y Marana se asustó, preguntando qué estaba causando el temblor. Toru la tranquilizó, diciendo que no era un terremoto, pero antes de que pudieran reaccionar, la estatua se rompió y tentáculos emergieron del suelo capturando a personas, incluida Maranda. Los tentáculos los succionaron en un agujero grande y Maranda cayó dentro. Los niños lloraban por sus padres, y Urera se apresuró hacia el agujero para salvar a Maranta. Toru llamó el nombre de Ke, señalándole que la ayudara. Toru le pidió a Urera que esperara y que irían juntos. Ella vaciló, ya que eran desconocidos, pero Toru insistió en que, si querían buscar a alguien, necesitaban toda la ayuda posible. Añadió que con sus habilidades combinadas deberían ser capaces de hacerlo. Urera apreció su disposición para ayudar. Saltaron por el agujero, y estaba oscuro en el subterráneo.